Hola, buen día. Mi nombre es Karina Teresita Larios García y a continuación se verá un videotutorial de la antología Objetos de aprendizaje, definición y caracterización por los autores Álvarez y Muñoz dentro del seminario temático 1 del doctorado en tecnología educativa del Centro Universitario Mar de Cortés. El crédito del término de objeto de aprendizaje se le atribuye a Wayne Hodgins, el cual observó que a pesar de que sus hijos tenían necesidades muy diferentes para construir sus proyectos Legos, esas necesidades se veían satisfechas por igual con los mismos sencillos bloques de plástico de los que disponían. Sin embargo, esta analogía dejó de ser aceptada como suficiente para abarcar todos los rasgos y matices del concepto de objetos de aprendizaje se lograron distribuir en diferentes autores, como David Williams, que dice que cualquier recurso digital que puede ser reutilizado para apoyar el aprendizaje. Layard dice que los objetos de aprendizaje son un componente que puede servir como base para un recurso, unidad o lección y que puede ser reutilizado para crear otras estructuras instruccionales únicas. Sin embargo, los objetos de aprendizaje son recursos digitales que han ganado gran atención en los últimos años y son considerados por muchos como la piedra angular para el éxito de la implantación de iniciativas de aprendizajes electrónicas en todo el mundo, y para caracterizar mejor el campo comenzaron a proponerse nuevas definiciones. Lamier nos dice que la experiencia instruccional independiente más pequeña que contiene un objeto, una actividad de aprendizaje y una evaluación. Paul Sani nos dice que es una unidad de aprendizaje independiente y autónoma que está predispuesta para ser reutilizada en múltiples contextos instruccionales. Churchill, que es uno de los autores más recientes que hacen este tipo de investigación, nos dice que es una representación diseñada para permitir su uso en diferentes contextos educativos. Churchill también hace comentarios sobre la dificultad de definir los objetos de aprendizaje que, según él, proviene de la combinación de la mala definición del concepto y una serie de cuestiones: el grado de reutilización que un objeto de aprendizaje debe tener, los metadatos necesarios para describir el objeto de aprendizaje, las diferencias entre el contenido y la estructura del objeto de aprendizaje, la manera en que deben integrarse los objetos de aprendizaje de distintos desarrolladores. Esto nos sale o crea la clasificación de los objetos de aprendizaje que, según para él, se pueden categorizar de la siguiente manera: objetos de presentación, objetos de práctica, objetos de simulación, modelos conceptuales. Según los objetos de presentación, son los recursos centrados en el logro de un objetivo de un aprendizaje específico. Objetos de práctica son recursos que permiten poner en práctica algunos procedimientos e incorporan un cierto nivel de interactividad. Los objetos de simulación son recursos que representan un sistema real y permiten al estudiante interactuar con él e investigar sus aspectos operativos y funcionales. Modelos conceptuales son recursos que representan modelos mentales que normalmente las personas son capaces de manipular, es decir, recursos que representan conocimientos conceptuales e ideas en un lugar de solo información. Objetos de información son recursos que utilizan la visualización para dar información educativa. Objetos contextuales son recursos que permiten a los alumnos explorar problemas reales mediante los datos recogidos por ellos mismos. Algunos ejemplos posibles para Churchill es esta gran gráfica. Esta figura nos muestra que en un círculo central puede haber presentación, práctica, simulación, modelos conceptuales, objetos de información y la representación textual, y cada uno de ellos abarca ideas secundarias como lo son para la simulación, simulación microscópico, simulador del consumo el de electricidad, simulador de velocidad del vehículo y del consumo de combustible. Esos serían los ejemplos que abarcarían cada una de las categorías que proporciona Churchill, quien nos dice que las clasificaciones de los objetos de aprendizaje deben de favorecer principalmente al concepto o al término de la palabra objetos de aprendizaje para poder desarrollar después una clasificación o una característica que pueda albergar los conocimientos propios junto con sus ejemplos al momento de implementar una característica, los cuales nos dicen que las características de los objetos de aprendizaje
Son varias cuestiones que influyen en el grado de reutilización de un recurso y estas cuestiones han ayudado a popularizar el término objeto de aprendizaje. 1. Granularidad. 2. Metadatos. 3. Accesibilidad. Estas características han contribuido a la consolidación del campo. Granularidad. La granularidad, también conocida como nivel de agregación de un objeto de aprendizaje, se refiere al tamaño del recurso y su descomposición, es decir, el grado en que el recurso está destinado a utilizarse para formar recursos más grandes. Según Balazs-Oukas, Morris y O'Brien, han comparado los niveles de agregación de los objetos de aprendizaje y las partes que constituyen sus relaciones y estructuras jerárquicas y han identificado dos puntos de vista principales que se resumen las formas que abordan la granularidad: la perspectiva objetivista y la perspectiva relativista. La perspectiva objetivista define parámetros explícitos y cuantitativos para delimitar el espectro de los objetos de aprendizaje en cuanto a tamaño, tipo o estructura. La perspectiva relativista representa las perspectivas libres que tratan cualquier nivel de granularidad como un objeto de aprendizaje, por ejemplo, de los datos brutos a una certificación de un curso completo. Según Ian Long, que es el Learning Technology Standard Committee, los divide en las siguientes 4 niveles de agregación. El nivel 1, el menor nivel de agregación, tales como fragmentos o datos medio brutos. Nivel 2, una colección de objetos de aprendizaje del nivel 1, como una lección. Nivel 3, una colección de objetos de aprendizaje del nivel 2 como un curso. Nivel 4, el mayor nivel de granularidad como una colección de cursos. Sin embargo, esta definición no describe ni especifica de manera explícita los niveles de agregación existentes y permite ampliar el espectro de las clases de objetos de aprendizaje para anotar metadatos, lo cual nos lleva que en cualquier caso y a pesar de estas divergencias, parece haber un consenso entre la comunidad donde indica cómo la propiedad de reutilización de un objeto de aprendizaje es dependiente del contexto. Esta propiedad será inversamente proporcional al tamaño y al nivel de agregación que tiene un objeto de aprendizaje, lo cual tenemos la siguiente gráfica que representa cómo aumenta el nivel de agregación, granularidad. El contenido del objeto de un aprendizaje se vuelve más dependiente del contexto y se reduce su potencial de reutilización. Siguiendo con la gráfica, vemos por un lado que dice baja reusabilidad, alta reusabilidad, nivel de agregación, granularidad, nivel alto de agregación y granularidad. Estos componentes van de arriba hacia abajo, incluyendo en la parte superior los cursos, que es un nivel 4, mucho más alto en el tipo de granularidad. De ahí siguen los módulos, lecciones, objetos de aprendizaje, objetos de información y los datos en menor granularidad. Todo eso se contextualiza y se saca el espectro de los objetos de aprendizaje. Esto siempre y cuando sabiendo delimitar en qué nivel o en qué potencialidad está su reusabilidad. Continuando con las características, el punto 2, metadatos. Los metadatos tienen el propósito de dar soporte para la indexación y la búsqueda de los materiales en los sistemas de recuperación. Los metadatos descriptivos es la clave para encontrar y seleccionar el material relevante en cualquier sistema de recuperación. Según Currier, son los datos estructurados sobre otros datos, creados y gestionados para describirlos de algún modo, que pueden utilizarse para una función diferente de las funciones de los datos originales del objeto. Sicilia y García nos dicen o los definen como un registro que describen las características más importantes de los recursos. El estándar más conocido, que se basa en el trabajo de metadatos realizado por la iniciativa de metadatos Dublin Core, tiene un total de 45 elementos divididos en las siguientes 9 categorías. Número 1.
General. Describe el recurso en su conjunto con información sobre su título e idioma. Por ejemplo, ciclo de vida, metadatos, técnica, uso educativo, derechos, relación, anotación y clasificación. 2. Ciclo de vida. Contiene características sobre la historia y el estado actual del recurso, como el nombre de los autores y la fecha de su creación. 3. Metadatos. Descubre el registro de metadatos en sí. 4. Técnica. Agrupa las características técnicas y los requisitos para ejecutar correctamente el recurso de aprendizaje. 5. Uso educativo. Contiene información sobre los aspectos educativos y pedagógicos del material, tales como el nivel de interactividad y el uso de recurso. 6. Derechos. Describe las condiciones de uso y los derechos de propiedad intelectual del material. 7. Relación. Se refiere a las relaciones que el objeto de aprendizaje tiene con otros objetos de aprendizaje relacionados, como por ejemplo, si el recurso es parte de otro objeto de aprendizaje o si requiere cualquier otro recurso para ser utilizado. 8. Anotación. Contiene comentarios sobre el uso educativo del objeto de aprendizaje. 9. Clasificación. Describe el objeto de aprendizaje de acuerdo a un sistema de clasificación específico. A primera vista puede parecer simple proporciones del sistema de recuperación de metadatos con buenos recursos. Sin embargo, la creación de metadatos es generalmente costosa y como el número de recursos aumenta rápidamente en Internet y en los repositorios de objetos de aprendizaje, se hace imposible confiar solo en el trabajo humano para descubrir cada recurso. Esta situación ha llevado a los investigadores a buscar alternativas para generar y extraer automáticamente buenos metadatos. El contexto de los objetos de aprendizaje en algunos aspectos sobre metadatos nos lleva a este cuadro que tiene en su primer columna aspectos de los metadatos, en su siguiente columna formas existentes y en su última columna descripción. La descripción del contenido, que son los metadatos descriptivos y los metadatos evaluativos, son los que proporcionan descripciones interoperables de los recursos de aprendizaje. Los metadatos evaluativos son los usuarios que pueden crear revisiones de los objetos de aprendizaje y que permita a la comunidad de usuarios proporcionar sus propios comentarios y valoraciones sobre los materiales. El método de generación, que contiene el trabajo humano y la extracción automática, en la actualidad se trata de generar o buscar nuevas alternativas que generen y extraigan este tipo de metadatos automáticamente. La fuente de la categoría descrita, que es la fuente intrínseca y la fuente extrínseca. La fuente intrínseca se refiere a la información que contiene el recurso en sí y la fuente intrínseca son aquellas que tienen un fuerte componente subjetivo, no están disponibles de forma explícita dentro del recurso. Todo eso nos lleva a la siguiente característica, accesibilidad, que por sus metáforas iniciales sobre objetos de aprendizaje se puede definir la reutilización que permita a los desarrolladores y usuarios de objetos de aprendizaje adaptar los recursos existentes de acuerdo a sus necesidades. Las metáforas han delimitado las formas de entender obviamente este concepto, que es el concepto de reutilización, que normalmente se asocia a las ideas de ensamblado y descomposición de los recursos existentes. Según Álvarez y Muñoz, ver la reutilización como la posibilidad de cambiar el objeto de aprendizaje en sí de forma sustancial. En los últimos años ha surgido un paradigma que nombra los recursos como recursos educativos abiertos, Open Education Resource. Comprenden el contenido de enseñanza y aprendizaje, las herramientas basadas en software y servicios y las licencias que permiten el desarrollo abierto y la reutilización de contenidos, herramientas y servicios. El primer paso a un nuevo paradigma es superar las restricciones actuales impuestas por el derecho de autor y propiedad intelectual. Los recursos educativos, que es el Open Courseware del MIT,
Es una iniciativa notable para la popularización del conocimiento y es representativo de la preocupación general del intercambio abierto para el beneficio del público. Los repositorios Connexion es un repositorio que permite a los usuarios crear y compartir materiales de forma colaborativa mediante la interacción social para la creación de materiales. Los creadores de objetos de aprendizaje deberían, en opinión de Wiley, liberar sus creaciones a través del uso de licencias de derechos de autor que permiten el uso de los derechos sin ningún costo y sin necesidad de pedir permiso para cambiar o adaptar los recursos. Según su nivel de uso, dependerá de la licencia adjunta al recurso, así como del tipo de formato o del recurso. Debido a la abundancia de recursos en los repositorios y la disponibilidad de evaluaciones de algunos de ellos, han permitido utilizarlos como indicadores de calidad. Crece la preocupación para desarrollar nuevas técnicas automatizadas y herramientas que pueden utilizarse. Debido a esto, se crea la evaluación automática de la calidad de los objetos de aprendizaje, que según los recursos educativos disponibles a través de Internet hace imposible confiar en el esfuerzo humano para la clasificación de materiales de los aprendizajes que contengan buena calidad. El desarrollo de estas herramientas automatizadas que hiciera esta tarea podría sin duda mejorar la calidad general de los servicios proporcionados por los repositorios respecto a los procesos. Sería la cuestión de búsqueda más selección más recomendación nos daría materiales de buena calidad. Las medidas cuantitativas de los objetos de aprendizaje pueden ser extraídas para comparar con el fin de identificar atributos intrínsecos asociados con la calidad. Esto nos generaría menos costo y los derechos de autor serían implementados con un nivel de uso para la accesibilidad de toda persona. Y el ser humano estaría integrado a las nuevas tecnologías con técnicas automatizadas. Sin embargo, la calidad de los recursos de aprendizaje es una tarea difícil y compleja que a menudo gira a torno a múltiples aspectos que deben observarse detalladamente. Gustav y Sommer afirman que la preocupación por la calidad se refiere principalmente a las siguientes cuestiones: precisión de contenidos, idoneidad para el público al que va dirigido, diseño eficaz y compleción de los metadatos. Un ejemplo, en el campo específico de los recursos de aprendizaje multimedia, el instrumento más reconocido hasta ahora para la mediación cuantitativa de la calidad es el Learning Object Review, instrumento reconocido como LORI. LORI propone la aplicación mediante el uso de un modelo convergente en el que varios evaluadores de distintas áreas, instructores, diseñadores instruccionales y desarrollos de multimedia colaboren para conseguir una valoración de calidad única y exclusiva para un recurso determinado. La evaluación cuenta o abarca 9 aspectos diferentes. 1. Calidad de los contenidos. 2. Cumplimiento de los objetivos de aprendizaje. 3. Retroalimentación y capacidad de adaptación. 4. Motivación. 5. Presentación. 6. Usabilidad. 7. Accesibilidad. 8. Reusabilidad. 9. Cumplimiento de estándares. De acuerdo a dimensiones específicas, dependen de la existencia y disponibilidad de los metadatos de los recursos o de los repositorios o de las medidas de popularidad de los recursos, las cuales son accesibles solo después de algún tiempo, cuando el recurso está disponible de forma pública. Los autores entienden la calidad como la relevancia de un objeto de aprendizaje en un contexto específico de uso y tienen como fuente de inspiraciones los métodos actuales de clasificación para otros tipos de objetos, como libros, filtrado colaborativo y artículos científicos, que es un factor de impacto. El contexto de la calidad de los recursos y el hecho de que los resultados pueden ser extrapolados a otros repositorios sigue siendo un tema de estudio, basándose los autores en la siguiente información: categorías de la disciplina, tipos de materiales, revisión de pares y evaluaciones de los usuarios. No necesariamente están disponibles en otros repositorios de recursos de aprendizaje. En caso que esta información no esté disponible, deben buscar alternativas que nos permitan obtener la calidad de los objetos de aprendizaje.
para contrastarlas con las métricas obtenidas y establecer perfiles, clasificación y otros tipos de metadatos evaluativos disponibles en algunos repositorios. Entonces, los objetos de aprendizaje son recursos digitales que han ganado gran atención en los últimos años y son considerados por muchos como la piedra angular para el éxito de la implantación de iniciativas de aprendizaje electrónico en todo el mundo. Son estructuras digitales multifacéticas y heterogéneas. Es normal encontrar diferentes visiones y opiniones sobre qué los constituye y cuáles son las características más importantes que deben contener o presentar. Pero quitando el derecho de autor, se podían implementar usos de manera eficaz junto con una accesibilidad que podía incrementar el uso del aprendizaje electrónico, como menciona el texto, ante todo el mundo. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.